a todos. En este fascinante viaje por las intrincadas sendas de la lingüística textual, exploraremos el poder y la sutileza del lenguaje escrito. Nosotras, María José Arrieta, Andrea Benítez y Tanya Rodríguez, les guiaremos a través de un recorrido que revelará la riqueza de las expresiones lingüísticas, desde la estructura de las oraciones hasta la manera en que las palabras se entrelazan para tejer significados profundos. A lo largo de nuestra exposición desentrañaremos los misterios de la coherencia y la cohesión textual. Examinaremos cómo las elecciones léxicas moldean la percepción y analizaremos cómo los textos adquieren vida propia. Prepárense para sumergirse en un universo donde las palabras no solo comunican, sino que también pintan paisajes de significados. Bienvenidos a una experiencia en la que la palabra se convierte en arte y la lingüística textual se revela como una fascinante danza de significados. En primer lugar, abordaremos qué es la lingüística textual. La lingüística textual es una rama de la lingüística que se centra en el estudio de los textos y cómo las unidades lingüísticas más grandes, como oraciones, párrafos y discursos, se organizan para crear significado. Su objetivo es comprender cómo las estructuras textuales contribuyen a la coherencia y la cohesión en la comunicación escrita y hablada. La lingüística textual examina la relación entre las partes individuales de un texto y cómo estas partes interactúan para formar un todo coherente. Además, aborda cuestiones como la interpretación del significado en el contexto, la pragmática textual y los géneros discursivos, entre otros aspectos que influyen en la comprensión y la producción de textos. En resumen, la lingüística textual se enfoca en el análisis de textos para entender cómo el lenguaje se estructura y se utiliza para transmitir información de manera efectiva. Algunos datos relevantes sobre la lingüística textual son los siguientes. Surgimiento. La lingüística del texto comienza a surgir en la década de los 70 y adquiere una presencia significativa en 1973 al proclamar la unidad del texto. Esto supera en varios aspectos las bases teóricas del generativismo semántico-sintáctico. Esta lingüística recibe varios nombres, como la lingüística del texto, texto lingüístico, gramática del texto y gramática textual, y esta se presenta inicialmente como una respuesta a algunos principios de la gramática chomskiana y en ocasiones como una extensión y confirmación de ciertas afirmaciones. Los conceptos más importantes de la lingüística textual son texto y discurso. El texto es aquel conjunto de ideas concretas o abstractas, las cuales están organizadas en función a un tema, el cual genera significados y conceptos. También posee un propósito o tema, registro lingüístico, género, número y persona, mientras que el discurso es una emisión concreta del texto por un hablante en contextos determinados. Este emplea el lenguaje en sus distintas funciones, constituido generalmente por una introducción, desarrollo y conclusión. Como ejemplo del texto, tenemos este aviso, donde dice, por favor, deposite los residuos en los contenedores de basura. En este ejemplo, podemos ver una cadena estructurada de palabras, la cual porta un sentido global y una intención comunicativa. Mientras que en el ejemplo del discurso hay un político, el cual es un orador y expone sus argumentos y puntos de vista sobre un determinado tema, en el cual utiliza un lenguaje estructurado y persuasivo para influir en la audiencia. En cuanto a los actos de habla, los podemos definir como la unidad mínima y básica de la comunicación en la que se emplea el lenguaje verbal. Son acciones que realizamos al hablar más allá de simplemente transmitir información.
Estos exploran no solo las palabras que decimos, sino también la función que cumplen y el impacto que buscan tener en la comunicación. Están conformados por acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. El acto locutivo se refiere a la acción de producir sonidos y palabras con significado lingüístico. Por otro lado, el acto ilocutivo representa la intención o propósito detrás de lo que se dice, es decir, la finalidad de la expresión. Y por último, el acto perlocutivo se refiere a las reacciones, efectos o consecuencias que se generan en el receptor a partir del acto ilocutivo. Por ejemplo, esto se puede presentar al intentar persuadir o convencer a una persona. Un ejemplo de cada acto de habla son los siguientes. Ejemplo de acto locutivo. El gato está en el tejado. El acto locutivo se centra en las palabras y su significado. En este caso, el hablante simplemente está informando sobre la ubicación del gato. El aspecto locutivo se refiere a la acción de describir hechos o estados a través del lenguaje. Ejemplo de acto ilocutivo. Te prometo que estaré allí a las 7 de la tarde. En este caso, el acto ilocutivo es la promesa que se hace al decir la frase. La intención detrás de la declaración es comprometerse a llegar a un lugar a una hora específica. Y por último, ejemplo de acto perlocutivo. Convencí a María de unirse al proyecto. El acto perlocutivo se refiere al efecto que tiene la declaración en el receptor. En este ejemplo, el hablante informa que logró persuadir a María para que participe en el proyecto, es decir, el efecto perlocutivo es la persuasión exitosa. Ahora hablaremos del contexto lingüístico. Este se refiere al entorno o situación en la que se produce la comunicación verbal y se incluye varios elementos que influyen en la comprensión del mensaje, como el lugar, el momento, la cultura, el tono de voz, los gestos, el conocimiento compartido entre interlocutores y otros factores. Este contexto proporciona pistas para interpretar el significado de las palabras y frases utilizadas, ya que la misma oración puede tener significados diferentes según el contexto en el que se utiliza. El conocimiento compartido entre hablantes y las intenciones comunicativas forman parte esencial del contexto lingüístico y ayudan a dar sentido a la comunicación. Un ejemplo de contexto lingüístico podría ser una conversación informal entre amigos, donde utilizan jergas o expresiones coloquiales propias de su cultura. Como se puede ver en la siguiente diapositiva, aquí hay un grupo de amigos en el cual utilizan un lenguaje bastante informal que no va a ser el mismo que utilicen en su escuela o tal vez en otro entorno. Ahora, respecto al texto y sus propiedades, este se define como una estructura de palabras, oraciones y párrafos que transmiten un significado general y una intención comunicativa representada a través de signos en forma escrita. Está marcado por 3 características esenciales: coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia se refiere a la conexión lógica y fluida entre las ideas en un texto o discurso. En un contexto más amplio, la coherencia implica que las partes de algo, como un escrito, una conversación o un argumento, están interrelacionadas de manera clara y lógica, asegurando que el mensaje sea comprensible y tenga sentido para el receptor. En la escritura, la coherencia implica que las oraciones y párrafos estén organizados de manera lógica, con ideas que fluyan naturalmente de una a otra. En una conversación, la coherencia se mantiene al hablar de manera consistente,
sobre un tema y al conectar las ideas de manera comprensible para el interlocutor. Un ejemplo de coherencia podría ser la siguiente. En un texto sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, la coherencia se mantendría al desarrollar ideas consecuentes, como explicar cómo la deforestación afecta el equilibrio ecológico y luego proponer soluciones para reducir la tala de árboles. Por otro lado, la cohesión se relaciona con la manera en que las diferentes partes de un texto o discurso están conectadas entre sí mediante elementos lingüísticos, como pronombres, conjunciones, repeticiones o referencias, para lograr una unidad y fluidez en la comunicación. La cohesión contribuye a la comprensión del mensaje y a la construcción de un texto o discurso más claro y cohesionado. En otras palabras, la cohesión se centra en cómo las palabras y frases se utilizan para establecer relaciones entre las ideas y mantener la continuidad del texto. Un texto cohesionado se estructura de manera que sus partes se enlazan de manera lógica, facilitando la comprensión y la interpretación por parte del lector oyente. Ejemplo, utilizar conectores como por lo tanto o sin embargo, ayuda a mantener la cohesión en un texto. Por ejemplo, en un ensayo se podrían conectar la introducción con la conclusión mediante frases que indiquen la relación lógica entre las ideas. Por último, la adecuación. Esta implica ajustar el texto a la situación comunicativa en la que se produce. Determina el registro del lenguaje apropiado, formal o informal, personal o impersonal, para cumplir con la intención comunicativa. Por ejemplo, en un texto destinado a niños pequeños sobre la importancia del lavado de manos, la adecuación implicaría usar un lenguaje sencillo y ejemplos comprensibles para su edad, asegurando que el mensaje sea claro y apropiado para el público objetivo. Ya que hablamos sobre las propiedades del texto, ahora hablaremos sobre la estructura de este. La estructura de un texto consta de 3 niveles interconectados: superestructura, macroestructura y microestructura, los cuales colaboran para organizar y facilitar la comprensión del contenido en un texto. La superestructura, siendo la estructura global, define la organización general del texto e incluye secciones principales con funciones específicas. Comprender la introducción, que establece el tema y propósito del texto. El desarrollo, donde se presentan argumentos y detalles que respaldan la tesis o tema principal. Y la conclusión, que resume las ideas principales y proporciona un cierre al tema. La macroestructura, a un nivel más detallado que la superestructura, abarca la organización temática, las relaciones lógicas entre ideas y la jerarquía de la información. Esto implica disponer secciones o párrafos en torno a temas específicos, establecer conexiones lógicas entre ideas y presentar información de manera jerárquica. La microestructura, por su parte, se enfoca en la disposición de unidades lingüísticas más pequeñas, como oraciones, párrafos y frases. Incluye aspectos como coherencia y cohesión, conectores y marcadores discursivos, así como la estructura gramatical para garantizar la formación correcta de oraciones y párrafos. En resumen, estos 3 niveles de estructura, superestructura, macroestructura y microestructura, colaboran para dar forma y coherencia al texto, permitiendo que sea comprensible y efectivo en su transmisión. Macrorreglas textuales. Se entiende por macrorreglas textuales a las operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. Las macrorreglas textuales se dividen en supresión, selección, generalización e integración. Supresión u omisión. Consiste en eliminar la información que no es completamente relevante para entender el significado de un texto o un discurso. Selección.
consiste en prestar atención solo a las partes del texto que son relevantes para comprender su significado general. Generalización. Trata de extraer las características comunes de una serie de objetos o situaciones descritas en el texto. Y por último, integración o construcción. Consiste en unir varias partes de un texto de tal forma que se puedan resumir con un solo concepto. Ejemplos de las macrorreglas textuales. Como se mencionó anteriormente, la supresión u omisión consiste en suprimir información no necesaria para poder entender el significado global de lo que se lee. Ejemplo, en la frase María salió de su casa, llevaba un vestido rojo con flores, en la esquina tropezó y se cayó, es innecesario mencionar cómo iba vestida la niña. Por ende, esta parte debe ser suprimida debido a que es información irrelevante que tiene como única función adornar el testimonio. En el caso de la selección, esta consiste en seleccionar la información importante que permita entender el significado concreto de lo que se quiere expresar. En este mismo ejemplo, seleccionamos la información que realmente es importante para poder comprender lo que se está leyendo. Esto nos da como resultado una información precisa. María salió de su casa, en la esquina tropezó y se cayó. La generalización, por otra parte, consiste en seleccionar y agrupar las partes principales o comunes en un texto, lo que implica identificar conceptos o ideas generales que se aplican en varios casos específicos. Por ejemplo, en el recuento, el perro, el gato, el conejo, el hámster, la tortuga, el hurón, podemos inferir en primer lugar que se está hablando de animales y en segunda instancia que son animales domésticos. Así entendido, de esa caracterización global se trata la generalización. Por último, la integración o construcción hace referencia a unir varias partes de un texto para luego poder sintetizarlo en un solo concepto. Por ejemplo, en la frase salí de casa, tomé el bus, fui al centro comercial, entré y compré un par de zapatos. Toda esta información podemos resumirla y concretarla en una acción, salir de compras. Ahora miraremos la diferencia de la lingüística textual con respecto a las corrientes anteriores. Como primer criterio tenemos el enfoque principal. En este, la lingüística textual propone el texto como la unidad de análisis para comprender la comunicación y el contexto lingüístico. El estructuralismo analiza la lengua como un sistema de signos estructurados, mientras que el generativismo se centra en formular reglas gramaticales para describir la competencia lingüística ideal del hablante. Como segundo criterio tenemos la dicotomía o dualidad. Inicialmente, en la lingüística textual se centró en la dicotomía texto-discurso, con el texto como unidad analítica y el discurso como la realización individual del texto. En el estructuralismo, su dicotomía o dualidad se basa en lengua-habla, distinguiendo entre la lengua como sistema abstracto y el habla como su uso individual y concreto. Mientras que en el generativismo propone la dualidad entre competencia y actuación. La competencia se refiere al conocimiento interno y abstracto de la lengua, mientras que la actuación se relaciona con el uso real del lenguaje en situaciones concretas. Como último criterio tenemos autores, aquellos representantes con mucha relevancia en estas corrientes. Tenemos a Theun,
a Van Dink, que es un autor influyente en este campo. Sus contribuciones se centran en el análisis crítico del discurso y en cómo el lenguaje se utiliza para ejercer poder y reflejar estructuras sociales y desigualdades. Los autores o representantes del estructuralismo tenemos a Ferdinand de Saussure, que es uno de los principales representantes del estructuralismo lingüístico. En su obra Curso de Lingüística General establece la distinción entre lengua, que es aquel sistema, y habla, que es el uso concreto de la lengua, y resalta la importancia de los signos y su relación en el sistema lingüístico. En el generativismo tenemos a Noam Chomsky, que es el principal exponente del generativismo. Su obra Estructuras sintácticas establece los fundamentos de la gramática generativa, proponiendo la existencia de una gramática innata en la mente humana y la noción de una gramática profunda. Ahora miraremos algunos datos importantes de la vida de Theun Adrianus van Dyck. Él nació el 7 de mayo de 1943 en Países Bajos. Van Dyck es un lingüista y analista del discurso reconocido por su contribución a la lingüística textual y discursiva. A lo largo de su carrera ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del análisis crítico del discurso, destacando la importancia de comprender cómo el poder y la ideología se manifiestan a través del lenguaje. Sus áreas de investigación en los estudios del discurso han sido la teoría literaria, la pragmática del discurso, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, la ideología, el discurso racista, el conocimiento y el contexto, áreas en las cuales ha publicado varios libros. Su trabajo también se centra en el análisis de las estructuras, la producción y recepción de la información periodística referida a factores étnicos, racismo, identidad cultural, etc. Algunas de las obras más destacadas de Theun Adrianus van Dyck relacionadas con la lingüística textual son Discurso y contexto, una aproximación cognitiva. En esta obra, Van Dyck explora la interacción entre el lenguaje y la cognición, analizando cómo el discurso refleja y moldea nuestra comprensión del mundo. Del mismo modo, examina cómo los contextos sociales y culturales influyen en la interpretación del discurso, destacando la importancia de la cognición en la construcción del significado. Esta obra es fundamental para entender la relación entre el lenguaje, la mente y el entorno sociocultural. Otra de sus obras es La ciencia del texto, un enfoque interdisciplinario. En este escrito, Van Dyck aborda la complejidad del análisis del discurso desde una perspectiva interdisciplinaria. Asimismo, explora cómo el lenguaje se utiliza para construir significados y representar realidades sociales. Destaca la importancia de comprender la estructura textual y los contextos sociales para desentrañar las dinámicas de poder y los procesos cognitivos implicados en la comunicación. Esta obra es esencial para quienes buscan una profunda comprensión de la ciencia del texto y su relación con la sociedad y la mente humana. Por otra parte, tenemos las estructuras y funciones del discurso, la cual es una obra seminal en el campo del análisis del discurso. Van Dyck explora las complejidades lingüísticas y cognitivas que subyacen en la comunicación, destacando la relación entre el lenguaje, el poder y las estructuras sociales. Su enfoque multidisciplinario aborda cuestiones de psicología, sociología y lingüística para desentrañar las inequidades en la sociedad. La obra sigue siendo influyente en la investigación sobre el análisis crítico del discurso y proporciona una base teórica sólida
para comprender la función del lenguaje en la construcción de significados sociales. Por último, está la obra Texto y contexto, exploraciones semánticas y pragmáticas del discurso. En esta obra, Van Dijk examina la relación entre el texto y el contexto, destacando cómo las estructuras lingüísticas influyen y son influenciadas por los factores contextuales. Explora cuestiones semánticas y pragmáticas para comprender cómo el lenguaje refleja y construye significados en diversos contextos sociales y culturales. La obra es esencial para aquellos interesados en el análisis del discurso y la comprensión de cómo el contexto afecta a la interpretación lingüística. En resumen, hemos explorado la lingüística textual, desentrañando sus conceptos claves y aplicaciones en el análisis del discurso. Contrastamos el generativismo y el estructuralismo, dos enfoques que ofrecen perspectivas distintas sobre el estudio del lenguaje. Además, destacamos las contribuciones significativas de Van Dijk en el análisis crítico del discurso, subrayando cómo el lenguaje no solo refleja, sino que también construye la realidad y el poder en la sociedad. En este viaje hemos descubierto que la lingüística textual no solo revela la estructura del lenguaje, sino que también nos desafía a comprender el impacto profundo del discurso en nuestra percepción del mundo. Gracias a todos por su atención.